Ganas más que hace algunos años, trabajas más, tienes más responsabilidades y desde afuera pareciera que te está yendo mejor. Pero son las 2 de la mañana, abres la aplicación del banco, ves el estado de cuenta y sientes un vacío horrible en el estómago. Porque no entiendes cómo alguien que trabaja tanto sigue sintiéndose así con el dinero. Y no es porque estés haciendo grandes compras cada mes o que estés gastando en lujos absurdos. El problema es mucho más silencioso que eso, porque tal vez el dinero no se te está yendo en cosas grandes. Tal vez se te está yendo en pequeñas decisiones que tomas todos los días cansado. Y eso cambia completamente la conversación. Porque hoy yo no vengo a decirte que dejes de comprarte tu café que tanto te gusta o a darte otro tip financiero que probablemente ya escuchaste 1000 veces. Hoy quiero mostrarte algo más incómodo. El patrón invisible que está drenando tu dinero. Mucho antes de que tengas tiempo de decidir conscientemente qué hacer con él. Porque hay una razón por la que, aunque eres inteligente, trabajas, ganas más que antes, sigues con la sensación de que financieramente nunca terminas de aterrizar. Y si estás cansado de sentir que trabajas muchísimo y aún así nunca puedes descansar mentalmente, quédate. Porque lo que vas a descubrir hoy probablemente te va a incomodar. Pero también puede ser que por primera vez entiendas porque sigues atrapado en el mismo patrón. A cierta edad, se supone que ya deberías de sentirte estable, o al menos eso fue lo que nos hicieron creer. Si ganas bien, tienes trabajo, tu negocio empezó a despegar, entonces ya deberías de sentirte en paz con el dinero. Pero la realidad, muchísimas veces, es otra. Es recibir la quincena o el pago de un cliente y sentir alivio, pero solo por unos días. Porque luego vuelve el mismo ruido mental de siempre. Esto lo pago aquí, esto lo muevo para la otra semana, el próximo mes sí me voy a organizar. No más pasando esta rachita. Y honestamente, creo que muchísima gente vive así. Funcionando, resolviendo, cumpliendo, pero mentalmente agotada todo el tiempo. Vivir improvisando con el dinero en muchísimas ocasiones no es solo falta de organización. A veces es solamente un cuerpo y una mente cansados de solo sobrevivir. Y quiero que escuches esto bien. No eres la única persona en esa situación y probablemente no eres malo con el dinero. El problema es que nos enseñaron a ver las finanzas como matemáticas, pero en la vida real no vas con una calculadora en la mano. Muchas decisiones financieras se toman desde la culpa, la presión, la ansiedad, el cansancio o la necesidad de sentir un alivio rápido. Y cuando entiendes esto, empiezas a ver tu vida financiera completamente diferente. Déjame contarte algo que creo que le está pasando a muchísima gente. Vamos a ponerle Carlos. Buen sueldo, responsable, trabajador. Y desde afuera parece que le va increíble. Hoy gana mucho más que hace 5 años, tiene más responsabilidades, más habilidades, más éxito, pero hay algo raro. Su nivel de estrés con el dinero sigue siendo casi el mismo. El viernes pasado, Carlos tuvo uno de esos días que te drenan por completo. Juntas eternas, mensajes, problemas, clientes difíciles, 1000 dependientes. Y llega un punto donde ya no estás pensando y solo quieres que el día se termine. Carlos sale del trabajo, va manejando, va agotado mentalmente. Llega a su casa, abre la aplicación y pide una cena carísima. O tal vez se compra algo por internet, o se mete a ver boletos, o termina gastando en algo que ni siquiera tenía planeado. Y por un momento siente alivio. Siente, me lo merezco, para eso trabajo tanto, mínimo algo para mí. Y honestamente, creo que todos entendemos esa sensación, o al menos yo la entiendo. Hay gastos que no los compras porque los necesitas, sino porque ya no puedes con la presión que estás teniendo en el día. Pero al día siguiente, vuelve lo de siempre, la culpa, el vacío, la notificación del banco y la pregunta de ¿por qué volví a hacer esto? Y aquí está lo más fuerte. Carlos cree que su problema es que no sabe organizarse, que le falta disciplina, que necesita un Excel o que gasta mucho. Pero honestamente, ese no es el verdadero problema. Carlos no pidió esa cena porque tenía hambre. Carlos venía de toda una semana cargando estrés, frustración, presión y agotamiento mental. Y en ese momento, su cerebro solo quería una cosa: sentir alivio. Muchas personas no gastan porque quieran más cosas.
gastan porque quieren sentir menos peso encima. Y aquí está la parte peligrosa, porque ese alivio dura minutos, pero la ansiedad financiera dura semanas. Porque el problema no era la cena, ni la compra, ni el gasto. El problema es que esa fue la única forma que encontró para sentirse mejor. Y creo que muchísima gente vive atrapada ahí sin darse cuenta. Hay personas trabajando muchísimo solo para pagar pequeñas cosas que les ayuda a soportar la vida que tienen. Y eso termina convirtiéndose en un ciclo. Trabajas para sentir alivio, gastas para aliviar cansancio, te da ansiedad, entonces trabajas más y vuelves a iniciar el ciclo. Y cuando llevas años viviendo así, piensas que el problema eres tú, cuando en realidad probablemente llevas demasiado tiempo sobreviviendo mentalmente. Y aquí es donde creo que cambia completamente la forma en la que vemos las finanzas. Porque honestamente muchas personas no tienen un problema de dinero. Tienen un problema de supervivencia emocional que el dinero está intentando sostener. Eso es lo que le pasa a muchísima gente. Llevas tanto tiempo cansado, resolviendo cosas, apagando pendientes, reaccionando, sobreviviendo, que poco a poco dejas de decidir con intención y empiezas a vivir en automático. Tu cerebro deja de pensar ¿qué quiero construir? Y empieza a pensar ¿qué hago para sentir menos presión ahorita? Hay personas que ya no usan el dinero para construir una vida, lo utilizan para sobrevivir emocionalmente al día. Y eso cambia todo. Porque entonces entiendes por qué aunque ganes más, sigues sintiendo ansiedad. Porque aunque sabes muchas cosas sobre finanzas, no logras sostener los cambios. Porque cada quincena sientes alivio, pero nunca verdadera tranquilidad. Porque el problema nunca fue solo información. El problema es desde dónde estás manejando tu dinero. Y aquí está lo más peligroso. Cuando una persona vive mentalmente agotada, empieza a buscar alivios rápidos sin darse cuenta. Y nuestra generación encontró uno muy fácil: consumir. Pedir algo, salir, comprarte algo, gastar, premiarte, distraerte. Porque por unos minutos sientes control, sientes alivio, sientes descanso mental. La improvisación financiera muchas veces no es falta de educación, es el precio por utilizar el dinero como un alivio emocional. Por eso haces lo que haces. Por eso, aunque ganes más, el dinero sigue siendo tu preocupación. Porque el dinero dejó de ser una herramienta para construir y se convirtió en el extintor de emociones. Y mientras sigas usando el dinero solamente para pagar el cansancio, seguirás sintiendo alivio momentáneo, pero no verdadera dirección. Y muchísimas personas están ahí sin darse cuenta. Y justamente aquí es donde muchísima gente se empieza a desgastar más. Porque después de sentirse mal con el dinero, todavía reciben otro mensaje encima. Apriétate más, deja de gastar, haz el presupuesto perfecto, deja de salir, deja de darte gustos, sé más disciplinado. Y honestamente, creo que esa es una de las mayores mentiras que nos enseñaron de cómo deberíamos manejar nuestro dinero. Porque si una persona ya vive cansada, estresada, mentalmente saturada, y aparte le pidas que viva restringiéndose de todo, eventualmente va a explotar. La mayoría no abandona sus finanzas por flojera, las abandona porque no puede estar sosteniendo emocionalmente tanta presión. Por eso, tanta gente dura 3 días motivadas, una semana organizada, 15 días de ahora sí. Y después vuelve el mismo patrón. Y no porque no quiera cambiar, sino porque está tratando de construir tranquilidad desde el agotamiento. Y eso es muy distinto. El verdadero peligro no siempre es quedarte sin dinero. El verdadero peligro es acostumbrarte a ganar más, pero seguir viviendo con la misma ansiedad, la misma reacción y el mismo cansancio mental de hace años. Hay personas que ya mejoraron sus ingresos, pero nunca salieron mentalmente del modo supervivencia. Y entonces pasa algo rarísimo. Desde afuera parece que tu vida mejoró, pero por dentro sigues sintiendo presión todo el tiempo. Porque muchas decisiones financieras en ocasiones no se toman pensando, se toman sobreviviendo. Por eso un Excel por sí solo no arregla el problema. Porque el Excel no aparece cuando estás estresado, cansado, frustrado o sintiendo que no puedes más.
Intentar cambiar tus finanzas en un agotamiento constante es como querer pensar claro en una tormenta constante. Y quiero que escuches bien esto. Tal vez no necesitas más información ahorita. Tal vez el verdadero problema es que llevas demasiado tiempo queriendo sostener tu vida desde el cansancio mental. Y mientras eso no cambie, vas a seguir usando el dinero para aliviar presión, en lugar de usarlo para construir dirección. Entonces, ¿cómo empiezas a romper ese patrón sin castigarte y sin que tus finanzas se vuelva otra fuente de estrés? Primero, quiero que entiendas algo importante. El problema no se arregla exigiéndote más, ni prohibiéndote todo, ni tratando de ser una persona perfecta de un día para otro. Porque honestamente, la mayoría de las personas ya están demasiado cansadas como para vivir de pura fuerza de voluntad. Así que esta semana quiero que pruebes algo muy simple. La próxima vez que estés a punto de hacer una compra impulsiva, no te prohíbas hacerla. Solo haz una pausa. 30 segundos, 1 minuto, lo que puedas. Y pregúntate esto, ¿qué estoy intentando sentir ahorita? Nada más. Porque muchas veces realmente no quieres eso que vas a comprar. Lo que quieres es sentir menos presión, menos cansancio, menos ruido mental. Muchos gastos impulsivos no nacen de querer tener más, nacen del deseo de tener menos presión. Y algo muy importante, si después de esa pausa decides comprarlo, hazlo y sin culpa, porque esto tampoco se trata de castigarte. Se trata de que empieces a notar desde dónde estás decidiendo. Y honestamente, cuando empiezas a entender que lo que quieres comprar no es una necesidad, sino agotamiento, el impulso baja muchísimo. Pero quiero ser muy honesta contigo. Esto por sí solo no cambia tu vida financiera. Porque hacer una pausa te ayuda a controlar el impulso del día de hoy, pero no cambia un patrón que llevas años repitiendo. El verdadero problema no viene del gasto que vayas a hacer, sino viene todo lo que pasa antes de ese gasto. Y aquí es donde muchísima gente se frustra, porque creen que necesitan más disciplina, cuando en realidad necesitan una estructura que funcione en sus días cansados. Por eso, los tips aislados te duran tan poquito tiempo, porque una cosa es entender el problema viendo un video, y otra muy distinta es sostener cambios reales en medio del estrés, el trabajo, responsabilidades y el agotamiento mental de la vida diaria. Y mientras no cambie eso, vas a seguir queriendo arreglar con fuerza de voluntad algo que llevas mucho tiempo construyendo. Yo honestamente creo que muchísima gente ya olvidó cómo es vivir sin ese ruido mental constante. Sin esa sensación constante de sentir que algo se te está yendo, que vas tarde o que otra vez tienes que resolver algo. Porque cuando llevas años sobreviviendo, el estrés se vuelve normal. Pero quiero que te imagines algo. Imagínate abrir la aplicación del banco y no sentir ansiedad. No porque seas millonario, no porque tengas la vida perfecta, sino porque sientes que por primera vez tu dinero tiene dirección. La tranquilidad financiera no siempre se siente porque seas millonario. En muchas ocasiones se siente por silencio mental. Imagínate dejar de usar el dinero para apagar cansancios y utilizarlo para construir algo que sí te importa. Tu paz, tu tiempo, tus proyectos, tu futuro. Porque el objetivo no es vivir restringido ni obsesionado con cada peso. El objetivo es dejar de sentir que tu vida financiera te está persiguiendo todo el tiempo. Y sí, eso es posible para ti, pero no empieza ganando 10 veces más. Empieza cuando dejas de vivir reaccionando y empiezas a construir con intención. Pero aquí viene algo más incómodo. Porque aunque entiendas todo esto, aunque entiendas por qué reaccionas, por qué gastas cansado o por qué el dinero se convirtió en alivio emocional, eso todavía no explica algo muy importante. ¿Por qué? Aunque estás ganando más, tu vida se siente tan pesada. Porque tal vez el problema ya no es solamente cómo manejas el dinero. Tal vez el problema es la vida que tu dinero está intentando sostener. El ritmo, la presión, la expectativa, el estilo de vida y el cansancio constante disfrazado de éxito. Hay personas que ganan más dinero que antes, pero viven una vida emocionalmente cada vez más cara. Y aquí está la parte peligrosa. Muchísima gente cree que en el siguiente aumento, el siguiente cliente
o el siguiente ingreso, finalmente les va a dar tranquilidad. Pero en realidad, cada vez necesitan más dinero, solo para sostener el nivel de presión que ya se acostumbraron. Y sin darse cuenta, construyeron una vida que por fuera se ve exitosa, pero por dentro cada vez se siente más agotadora. A veces no estás construyendo libertad financiera, solamente estás construyendo una vida demasiado pesada de sostener. Y de eso vamos a hablar en el siguiente video, porque quiero mostrarte algo que puede cambiar la manera en la que estás viendo el éxito, el dinero y la vida que estás construyendo. Porque tal vez no estás cansado solo por trabajar mucho. Tal vez estás cansado por sostener una vida que ya no te da paz. Entonces, te veo en el siguiente paso.